Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos este viernes 27 de noviembre a nuestro coloquio Educación e Industria 4.0, impulsando el talento para el futuro. El día de hoy recibimos con un caluroso saludo a toda la gente que nos ve a través de Facebook, a todos nuestros alumnos que están aquí a través de Zoom en nuestra plataforma. Y el día de hoy vamos a dar la bienvenida al doctor Mauricio Alberto Garza Castañón, catedrático de nuestra unidad académica, con el tema Obtención de predictores de modelo matemático para procesos industriales mediante correlación múltiple. Y para eso saludo al ingeniero Carlos Alberto Paredes Treviño, director de nuestra unidad, a quien cedo cámara y micrófono para dar la bienvenida. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos muchachos que están hoy acompañándonos en este último día de la semana con el cierre de este grupo de pláticas que tuvimos muy interesantes toda la semana. Fue una semana con mucha actividad y bueno, pues no podíamos dejar de cerrar con broche de oro. Ahora sí, como decimos, sacándolo de casa. Entonces, hoy tenemos a uno de nuestros docentes, el doctor Mauricio Garza Castañón, quien nos ha sorprendido mucho con muchos temas que nos comparte por ahí con los muchachos y le hemos pedido que se incluya en este magno ciclo de conferencias que hemos estado llevando con un tema sumamente importante, doctor Mauricio, que es el tema de la aplicación de las predicciones matemáticas a los procesos productivos. Yo creo que no hay mejor cosa que poderles enseñar a nuestros alumnos que todo lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo cada vez que realizamos un ejercicio en nuestras aulas, está enfocado a un porqué, está enfocado a impactar en el conocimiento que el día de mañana ellos van a tener para la aplicación de sus estudios en su trabajo y poderlos hacer hombres exitosos. Y qué mejor, y te agradezco mucho que nos compartas las experiencias que has tenido trabajando con una empresa que es uno de los pilares más grandes en toda esta región centro del estado de Coahuila. Y es que me refiero precisamente a tus trabajos, a tus proyectos que has realizado con Altos Hornos de México. Proyectos de impacto en el área productiva, proyectos de mejora en precisamente la fabricación de este acero que nos distingue a todos quienes vivimos en este lugar en el norte de la República Mexicana. Y lo comento así porque nos están visitando y nos están viendo vía Facebook Live, pues nuestros amigos por allá de Palenque, nuestros amigos del área de Zacatenco, del Politécnico, nuestros amigos de las diferentes escuelas, de los bachilleratos locales y de algunos otros lugares que nos están visitando a este grupo de conferencias. Por eso me refiero a esta planta que es la única en América Latina que produce acero a partir de los minerales y que además la más grande productora de acero en Latinoamérica. Doctor, pues comparte con nosotros tu conocimiento, platícanos cómo han sido tus experiencias, pero sobre todo platícanos qué es lo que tenemos que hacer para ser hombres de éxito, como lo has logrado tú en tu carrera, nuestro distinguido docente, el doctor Mauricio Garza Castañón. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, director. Muchas gracias a todos los compañeros y para mí es un doble honor estar colaborando con una institución de tanto renombre como el Politécnico Nacional. Y digo doble porque además de ser esta institución de gran prestigio, obviamente porque está en mi terruño, ¿verdad? Originario de Monclova, y aquí estamos otra vez. Si Dios quiere, próximamente estaremos presenciales si este virus nos lo permite. Y muchas gracias de nuevo a todos mis compañeros por el apoyo que me han dado, Gaby, el ingeniero Basulto, el director Paredes, por todo el tiempo que me han dedicado a esta presentación, ¿verdad? Muy bien. Les quiero compartir uno de los proyectos en los que estuve trabajando durante mi estancia en Altos Hornos. Era un proyecto que intentaba atacar una problemática muy fuerte que tenían en el área de laminación en caliente, que era un problema al que se le conocía en ese entonces como enllantado de placa en el molino.
Entonces, era un problema muy fuerte porque por los mismos volúmenes de producción y las velocidades que se manejan en la línea de tira de la laminadora en caliente, el tiempo de paro que ocasionaba este problema de alrededor en ese tiempo de entre 10 y 12 horas, obviamente era sumamente costoso. Hablaba la gente del área de laminación en caliente de millones de dólares en pérdidas para la compañía. Entonces decidimos utilizar ese talento que teníamos por ahí en el grupo de investigación y desarrollo de la subdirección de investigación y desarrollo. Yo estaba en el grupo de laminación, de investigación en laminación, y decidimos entrarle, ¿verdad? Para ver cómo podíamos nosotros apoyar al área de laminación en caliente en la solución de este problema. Entonces, esta plática voy a tratar de acotarme a 30 minutos, hablarles un poquito describir un poquito el problema. No voy a entrar mucho en el detalle matemático, sin embargo, al final de mi presentación viene mi correo electrónico institucional. Con mucho gusto estoy a sus órdenes para ver las cuestiones más técnicas, y obviamente si alguien considera que podemos darle continuidad a la parte científica, será un honor para mí. Después de eso, va a haber una sesión de preguntas y respuestas regulada por mi compañera, la licenciada Gabriela Pérez, y para dar por concluida la plática, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a entrar. Déjenme compartirles por ahí la presentación. Ok. Muy bien. Entonces, les decía que este problema, el grupo de trabajo estaba conformado de la siguiente manera. Teníamos un estudiante de licenciatura en ese tiempo que estaba realizando su estadía de prácticas profesionales con un servidor, y mi jefe, el ingeniero Rubén Menchaca, a quien le tengo mucho aprecio por todo su apoyo durante mi estancia en Altos Hornos, y la gente de laminación en caliente, el ingeniero Jesús Castillo, que nos dio mucha información, que nos compartió mucho de su experiencia, como vamos a ver que nos fue de suma utilidad para poder presentar una propuesta de solución, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál era el problema? El problema era el siguiente. En el Molino Universal había una cuestión que le llamaban ellos enllantado de placa, que era cuando llegaba el planchón al molino, se levantaba la punta, y eventualmente en algunas ocasiones la punta se levantaba tanto que se pegaba al rodillo superior, y obviamente al empezar a enfriarse, pues hacía ocasionaba un problema muy grave en el que se quebraban rodillos, se desalineaban, etcétera, etcétera, y había que quitar todo eso y volver a poner toda la estructura del castillo para resolverlo y continuar la producción. Ese problema les tomaba en ponerla en operación nuevamente, se hablaba de 10 a 12 horas, y se hablaba de pérdidas millonarias. Incluso se mencionaban pérdidas de millones de dólares por paro, ¿verdad? Entonces aquí la información disponible que había era información histórica de los eventos, en donde pues prácticamente la línea de tira es una mina de oro en cuestión de información del proceso que se estaba manejando, y quisimos aprovechar eso. La otra cuestión es que obviamente por los volúmenes de producción que se manejaban y que se manejan en esa línea de tira, no era posible decir, bueno, danos chance de realizar un diseño de experimentos para poder, en base a ese diseño de experimentos, analizar lo que está ocurriendo y darte una solución. Entonces, eso era muy complicado, y lo que tratamos de hacer fue aprovechar la información histórica que ya se tenía en la línea de tira para ver de qué manera podíamos abordar la problemática y hacerles una propuesta de solución. A la par, empezamos a hacer una revisión bibliográfica de lo que había en ese momento. Les estoy hablando de más o menos principios, mediados del año 2019, donde encontramos muy poca información respecto al evento en sí de enllantado de la placa. Había algunos autores que hablaban de puntas levantadas, de flexión del planchón, etcétera, etcétera,
pero no había nada, al menos en ese momento, de modelos matemáticos que pudieran ayudarnos a predecir y obviamente a solucionar el problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Bueno, la hipótesis que nosotros como grupo de trabajo de investigación en laminación planteamos fue que era posible minimizar la ocurrencia del problema enllantado a través del desarrollo de un modelo matemático en el que obviamente teníamos que considerar las variables significativas del proceso que estaban involucradas en la aparición de ese problema y obviamente que el sistema de control pudiera tomar acción preventiva. Es decir, nuestro alcance no se iba a limitar a nada más desarrollar un modelo matemático, sino se pretendía también que ese modelo matemático se incluyera o se me viera en el sistema de control, que era un sistema de control muy desarrollado, muy altamente tecnológico, con inteligencia artificial y adaptivo. Y desde que venía la información de la colada a la cual pertenecía ese planchón, pudiera empezar a tomar acciones para prevenir que la placa se enllantara en el molino universal. Esa era la idea original y el alcance original. Muy bien. Ahora, aquí había dos cuestiones. Una era abordar el problema desde los fundamentos, de primeros principios, decir, bueno, vamos a tomar un modelo termomecánico y vamos a resolver las ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento del sistema de rodillos y el planchón. Sin embargo, dado el alcance que nosotros queríamos presentar era que el sistema de control pudiera tomar acción preventiva en base a la información del modelo matemático, por las mismas velocidades de procesamiento, pues se hacía un poco complejo el darle una ecuación diferencial al sistema y decirle, bueno, resuélvelo y cuando termines de resolverlo, entonces toma la acción preventiva, ¿verdad? Ahí, pues obviamente de aquí a que lo resolviera y el planchón pues ya se había pasado por toda la línea de tira y ya había hecho su desorden, ¿no? Entonces, nosotros por esa razón elegimos trabajar con un modelo de regresión lineal. ¿Por qué razón? Porque el modelo de regresión lineal habla nada más de una combinación propiamente, una suma de factores que son lineales entre sí y con la variable dependiente, y eso es más sencillo y más rápido en tiempo de cómputo de resolver para cualquier sistema de control, ¿verdad? De tal manera que el sistema de control podía resolver la ecuación lineal y obviamente tomar la acción preventiva, ajustar la separación de rodillos, la lubricidad, etcétera, etcétera, y otros parámetros involucrados en el proceso. Muy bien. Obviamente, para eso, pues había que hacer un análisis estadístico de correlación entre las variables y luego, pues, desarrollar propiamente la propuesta de solución. Ahora, empezamos como todo y como siempre les he manejado a mis muchachos de mis grupos de las clases de mecánica y electromagnetismo y de cálculo vectorial con un modelo sencillo, una primera aproximación en la que existía en la literatura y que decían, bueno, se considera primero nada más la desalineación geométrica de los rodillos de trabajo, ¿sí? ¿En dónde está? Aquí se ve claramente que están ligeramente desalineados y eso ocasionaba un defecto de punta levantada para un proceso de laminación en frío. Entonces, partiendo de esa consideración, un modelo que nada más tenía consideraciones geométricas era un modelo de este tipo, en donde se decía, bueno, la altura que se puede levantar la punta en pulgadas, pues iba a crecer conforme a una ley de potencia con respecto a la alineación de los rodillos, ¿verdad? Sin embargo, como les decía, este modelo es para un proceso de laminación en frío, considera una sola variable que es la desalineación de los rodillos. Obviamente, en un proceso de laminación en caliente tenemos una interacción más significativa entre más variables y aparte la presencia de temperatura. Entonces, el problema se vuelve un poco más complicado. A partir de la información que tenían los compañeros y los colegas de la línea de tira, ahí se identificaban principalmente la incidencia de dos eventos. Un evento al que ellos le llamaban punta levantada, en donde nada más la punta de la placa se levantaba
no ocasionaba mayor problema porque en diferentes pases pues podía ser ajustada, o el evento más problemático que le llamaban ellos el enllantado, que es propiamente que la punta se levantaba a tal grado que se enrollaba en el rodillo superior, ocasionando esos tiempos de paro, ¿verdad? Con pérdidas de producción de millones de dólares. Muy bien. Ahora, aquí viene lo primero. Mediante el análisis de incidencias de los reportes de la línea de tira, se deduce que la información nada más constituía nada más consistía en dos eventos. Una es que la punta se levantaba, de lo cual no había información cuantitativa de qué tanta altura se levantaba, o bien que se enllantaba, o sea, ocasionaba la falla catastrófica, ¿verdad? Entonces, en la literatura, siguiendo con la investigación, había información con respecto que era posible construir modelos predictivos que tuvieran como variables de salida variables o que consideraran incluso entre las variables independientes variables de tipo binario, categorías, datos discretos, etcétera, etcétera. Y entonces lo que nosotros decidimos hacer, dado la información que teníamos histórica, era decir, bueno, vamos a llamarle 0 al evento de punta levantada y vamos a llamarle 1 al evento donde se enllanta, de tal manera que binarizábamos la información, ¿verdad? Para poder meterla o para poder empezar a construir los predictores del modelo. Muy bien. Entonces, hablando en este sentido, pues ya no puedo decir que el modelo podría tener un valor cuantitativo de decirle al sistema, se va a levantar tanto, entonces se va a enllantar. Ahí lo que teníamos que hacer era hablar de una probabilidad de ocurrencia del evento de enllantado. Entonces estamos mezclando una cuestión de tipo probabilístico, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros teníamos que expresar esto en términos de un riesgo o de un nivel de riesgo que este evento se presentara. Y en base a ese nivel de riesgo o en base a esa probabilidad, o se quisiera ver desde el punto de vista de la gente de la línea, podíamos decirle al sistema qué tipo de acciones podía tomar para resolverlo o para prevenirse y evitar que pasara el problema. Y definíamos así una variable de salida que simplemente era definida como esquí, donde ese esquí era la probabilidad de que ocurriera el evento de enllantado, ¿sí? Entonces esa probabilidad, pues como todos sabemos de nuestros cursos fundamentales de probabilidad y estadística, podía estar entre 0 y 1, ¿verdad? Donde entre más baja fuera la probabilidad, era menor el riesgo de que se presentara el evento de enllantado, y entre más cercana a 1 fuera, pues obviamente era mayor el riesgo de que se presentara el evento de enllantado. Y lo que queríamos era precisamente minimizarlo. Ahora, aquí obviamente teníamos que construir ese modelo en base a las variables independientes a las que le llamamos predictores, que nos iban a ayudar precisamente a predecir esa probabilidad de ocurrencia. Esos predictores aquí en la presentación que les pongo están definidos simplemente como X1 a XN, ¿verdad? Sin embargo, esto es debido a la confidencialidad, respetando la confidencialidad del proceso de la empresa, dado que es información sensible, pues simplemente vamos a manejarlos así. Obviamente dentro de las reuniones de trabajo con la gente de la línea de tira, pues se les explicaba a ellos en qué consistía cada una de estas variables que estaban asociadas con parámetros de procesos reales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues ese es nuestro modelo, o sea, era una simple probabilidad, una función de probabilidad, en donde decíamos que la probabilidad de que se enllantara esa placa estaba constituida de esa forma. Y nosotros lo que teníamos que hacer entonces era decirle o pedirle al sistema, ya cuando estuviera implementado, que calculara el nivel de riesgo para que se presentara el proceso o el evento de enllantado. Ahora bien,
Ahí, pues básicamente aquí hablo del cociente de posibilidades, donde si era mayor a 1, pues era un mayor riesgo, si era menor a 1, pues era mucho menor el riesgo de que se presentara, incluso hasta constituía eventualmente una especie de protección contra este tipo de eventos, ¿verdad? Dependiendo del predictor al que hiciera referencia. Ahora sí, es donde viene la parte, donde decimos lo que callamos los científicos, ¿verdad? O sea, ¿por qué les digo esto? Porque normalmente uno espera que, bueno, yo necesito una tablita bien bonita donde tengas todos los valores que yo requiero para poder construirte un modelo que también funcione bien padre y que te sirva a ti para resolver el problema. Sin embargo, la realidad, y sobre todo la realidad en la industria, es que a veces esa información es difícil conseguirla. Y no tanto porque no haya personas con talento. O sea, la gente que nos apoyó de la línea de tira es gente que tiene mucha experiencia en operación y que nos ayudaron bastante a la hora de poder definir cómo íbamos a atacar la problemática. Sin embargo, por la misma naturaleza de las velocidades de procesamiento, los cambios de turno, la diferencia entre las personas que estaban registrando los eventos, entonces a veces esa información se perdía un poquito. Como pueden ver aquí en esta tabla, bueno, pues tengo aquí mi variable de salida es key y en los predictores tengo por ahí algunos espacios vacíos. Esos espacios vacíos era que no había, en esa tabla no estaban presentes los valores de ese tipo de predictor, ¿verdad? Entonces ese era uno de los problemas, que teníamos información incompleta. Y ahí había dos opciones. Una era decir, bueno, ¿sabes qué? La información está incompleta, entonces vamos a esperarnos otros 3, 4 meses en lo que registramos una información más completa y entonces procedemos a desarrollar el modelo. O bien, hacer lo que tenemos que hacer y para lo que se nos contrató, que era con la información que teníamos, tratar de ofrecerles una solución, ¿verdad? Entonces ahí la bronca era, bueno, ¿cómo puedo yo completar esta tabla de datos de tal manera que les pueda entregar un modelo útil para resolver el problema? ¿Sí? Sin que se cayeran, decir, bueno, voy a rellenarlos como yo creo que es y luego ya vemos si jala. No se trata de eso. O sea, se trata de darle formalidad y se trata de darle, ¿cómo se llama? Seriedad al trabajo, ¿verdad? O sea, justificarlo, justificar cada paso que hacíamos. Entonces, la cuestión era poder rellenar primero esos huecos para poder proceder a construir el modelo. Muy bien. Ahora, ahí también nos basamos mucho con la experiencia que tenía la gente de operaciones, que obviamente es la gente que se enfrenta el día a día a todos estos problemas. Y la gente de operaciones con Chuy Castillo nos decía, bueno, por experiencia, ellos habían visto que estos eventos ocurrían más o menos alrededor de un 90% cuando la variable, el predictor X1 valía 4 y un 10% restante cuando el predictor X1 valía 5. Esa información nos fue de mucha utilidad. Ahorita más adelantito les voy a decir por qué nos fue de tanta utilidad esta información empírica, ¿verdad? Esta es información empírica. Muy bien. Entonces dijimos, para poder trabajar con esto sin tener que pedirles que esperemos a que se pueda generar una tabla de datos completa que pudo haber tomado meses, lo que hicimos fue tratar de trabajar primero con las filas de datos que estaban completas, es decir, los registros de eventos donde yo tenía todos mis predictores en orden, ¿verdad? O sea, todos mis predictores registrados. Esos son los que tenemos ahí en pantalla. Y con esos decidimos hacer un análisis de correlación. Ahora bien, nada más me voy a meter un poquito en lo que es el análisis de correlación. Es básicamente la interacción o la relación que tienen dos o más variables, o cómo depende una variable con respecto a otra, ¿sí? Ahí, pues de tal manera, podríamos ver, por ejemplo, la relación, siempre hablamos de correlación lineal de Pearson, ¿ok? Entonces ahí podemos ver que, por ejemplo, dos variables
pueden tener una correlación perfecta positiva. Cuando una aumenta, la otra también lo hace, como se ve ahí en la grafiquita. O bien, pueden tener una correlación perfecta negativa cuando ocurre lo contrario, ¿no? Como en el caso de la ley de los gases ideales, donde cuando nosotros incrementamos la presión, se disminuye el volumen, ¿verdad? En un recipiente cerrado. Muy bien. Ahora, puede ser que entre las dos variables no haya ninguna correlación, como por ejemplo en este caso, donde se intentaba en este estudio correlacionar la inteligencia de una persona con su peso. Pues por supuesto que no hay correlación, ¿verdad? O sea, yo puedo ser muy gordito y ser muy inteligente, o puedo ser muy flaco y ser muy inteligente. Entonces no hay relación entre ser gordito y el nivel de inteligencia que se puede tener, como se demostró aquí, ¿no? O sea, no hay ninguna relación, al menos aparente, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo aplicamos este análisis de correlación de Pearson al problema que nosotros estábamos tratando de atacar? Básicamente aquí lo que dijimos fue, bueno, la variable o el predictor problemático, el predictor que está con varios campos vacíos, es el predictor X1. Entonces, con las filas completas, yo voy a tratar de correlacionarlo con los otros predictores de tal manera que pueda apreciar con cuál de los otros predictores tiene una mayor correlación, para de esa manera poder regresarme al predictor X1 y decir, bueno, entonces como con este tiene mayor correlación, el valor del predictor estimado, acuérdense que estoy hablando de una probabilidad, ¿verdad? Entonces estoy hablando de estimaciones. El valor del predictor estimado puede ser este, ¿sí? Para poder completar la tabla de predictores. Entonces, esa era la tabla, la tablita que teníamos. Por acá por abajo están las filas de datos completas y aquí tenemos los campos vacíos del predictor. Y ahí lo que se concluyó de ese análisis de correlación es que la probabilidad de que hubiera ocurrido era necesario considerar el valor del predictor X3. ¿Por qué el predictor X3? Porque ese predictor, aquí está el análisis de correlación de Pearson. Entonces, la correlación entre X1 y X2, 0.27, entre X1 y X3, 0.56, y así sucesivamente para los otros predictores, donde nosotros tomamos el valor más alto de correlación de Pearson para poder establecer el valor estimado más cercano para el predictor X1. Y de esa manera llegamos a lo siguiente. Es decir, bueno, entonces, si la X3 era menor que 0.39, dada el nivel de correlación que tenía X1 con X3, entonces decíamos que el valor de X1 estimado era de 4, ¿sí? De lo contrario, o sea, si el valor de X3 fuera mayor o igual que 0.39, entonces le asignábamos a X1 el valor de 5, ¿verdad? Y de esa manera fue como nos fue posible llenar los espacios. Ahora, ¿cómo validar que eso realmente coincidiera con lo que estaba ocurriendo en la realidad? Que es lo importante, porque de nada sirve que yo pueda aplicar un formalismo matemático si eso no se aproxima a lo que está pasando en la realidad, ¿sí? Entonces, para eso nos va a servir la información que nos dio la gente de operaciones. ¿Se acuerdan? Hace ratito lo comenté. La gente de operaciones nos decía, los eventos ocurren en un 90% cuando X1 vale 4 y en un 10% cuando X1 vale 5, ¿verdad? Ellos obtuvieron esa información de manera empírica. Bueno, pues a través del formalismo y aplicar el análisis de correlación de Pearson, nosotros llegamos a estos resultados, donde después de rellenar la tablita con los datos que faltaban para X1, encontramos que 18 eventos pasaban en X1 igual a 4 y 3 eventos en X1 igual a 5. Esto en porcentaje se traducía en lo siguiente. Un 85.7% de los eventos se presentaban en X1 igual a 4 y un 14.2% en X1 igual a 5. ¿Qué fue lo que pasó?
que esta información se acercaba mucho a la información empírica que nos proporcionó la gente de operación. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros aprendimos de ahí? Y de hecho, ¿qué es lo que les recomiendo? Que hay que tener la humildad suficiente para entender que no tenemos todo el conocimiento y que necesitamos auxiliarnos de la gente que está allí en el día a día y que probablemente tiene información muy, muy útil para ayudarnos a nosotros a construir los modelos matemáticos, ¿verdad? Entonces, esa información que nos dieron nos permitió establecer que efectivamente nuestro modelo andaba muy cerca de lo que estaba ocurriendo en la realidad, ¿verdad? Por estos niveles de certeza que se presentaron. Y de esa manera pudimos completar la tabla, y completando la tabla, entonces ya estábamos en condiciones de ahora sí construir el modelo lineal y validarlo. ¿Qué era lo que seguía? Bueno, concluir el modelo ya con los predictores que estábamos ahí considerando, implementarlo, donde implementarlo iba a tratarse de embeber este modelo matemático en el sistema de control, para que el mismo sistema de control, de forma totalmente automática, pudiera predecir, en base a la información de los predictores desde que salían de la colada continua, qué tenía que hacer en el molino universal para que no se presentara el evento de enllantado, ¿sí? Y obviamente tratar de analizar lo que pasaba con el modelo con predictores en órdenes superiores, o sea, con potencias superiores, extender el modelo a más variables de proceso y extender el modelo a otras líneas de proceso. Y lo último que hicimos, que llegamos a hacer ahí en el grupo de investigación en este sentido, fue relacionarlo con X3 de tal forma que llegamos nosotros a concluir que si nosotros controlábamos la variable X, el predictor X3, le pegábamos a un 35% de los eventos de enllantado, que desgraciadamente ya no fue posible validar, debido a que obviamente se vino una crisis muy severa del mercado del acero en ese entonces, y varios de nosotros pues tuvimos que despedirnos de la compañía, ¿verdad? Desgraciadamente. Pero pues la idea era validar esto, ¿no? Y extender el modelo a otras líneas de proceso. Entonces, aquí lo que les quiero dejar a todos nuestros alumnos es que el esfuerzo que estamos haciendo para formarlos en las cuestiones fundamentales no es un esfuerzo gratuito, sino es algo que nosotros, en base a nuestra experiencia, tanto en el campo de la ingeniería como en la investigación, sabemos que les va a ser de utilidad en su desarrollo. Pues no tiren a la basura, no dejen de esforzarse realmente en las cuestiones fundamentales, en la parte matemática, en la parte estadística, en la parte fundamental de las ciencias, porque esto en algún momento los va a ayudar a resolver un problema. Y ahí es donde se hace la diferencia, muchachos. O sea, en quién puede realmente resolver un problema que nadie más pudo resolver, y quién le saca la vuelta, ¿verdad? Quién dice, no, pues yo me quedo con mi trabajito del día a día y a mí no me metan en esas broncas, o yo sí le entro y les voy a dar un resultado, ¿sí? Entonces, bueno, espero que esta plática les sea de utilidad y estoy a sus órdenes. Ahorita les voy a presentar mis datos de contacto. Muchas gracias por su atención. Y pues yo creo que pasamos a la sesión de preguntas y respuestas para las dudas que pudiéramos tener. Gaby, ¿estás por ahí? Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Vamos a empezar la serie de preguntas y respuestas con el joven Andy de Luna Martínez. Adelante, Andy.
¿Me escucho? Ah, ok. Lo que yo quería preguntar es, por ejemplo, lo del método matemático, en alguna empresa, por ejemplo, ¿en qué tipo de empresa se puede aplicar? Aparte de, por ejemplo, en la de aceros. Bueno, mira, Andy, te comento, nosotros lo estábamos aplicando ahí en el proceso de laminación en caliente y luego empezamos a analizar un problema que había en el Molino 60, que es un proceso de laminación en frío, pero realmente este tipo de análisis estadístico lo puedes implementar en cualquier tipo de proceso, sea físico, sea biológico, sea químico, siempre y cuando cuiden la cuestión de la validación del modelo. O sea, este es un punto que yo creo que es crítico para que con este tipo de modelos puedas ofrecer una solución. La validación consiste en precisamente tratar de que lo que tú estás obteniendo con el formalismo matemático coincida con lo que está pasando en la realidad. Si puedes lograr eso, yo creo que ya la solución está a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra participación? Agradecemos a los chicos que nos visitan del CONALEP Monclova a través de nuestras redes sociales. Agradecemos también a los chicos de Palenque que siempre están aquí con nosotros. Y damos la participación al joven Alberto Riojas. ¿Sí me escucho? Adelante, Alberto. Preguntar cuál fue el modelo matemático que utilizó. Es que llegué tarde a la conferencia y no vi bien todo. Perdón, ¿me repites la pregunta, Alberto? No alcancé a escuchar. Preguntaba Alberto que cuál había sido el modelo matemático que habías aplicado, porque había llegado un poco tarde y no lo alcanzó a ver desde el principio. Ok. Buenas tardes, Alberto. El modelo era un modelo muy sencillo, se llama modelo de regresión lineal, ¿sí? En el que se contempla es básicamente una combinación lineal, una suma, vaya, de factores que tienen una relación lineal con la variable dependiente. Haz de cuenta que tú dices A es igual a B más C. Eso es una relación lineal, ¿sí? Entonces, ese tipo de modelo era el que queríamos implementar principalmente para salvar tiempo de cómputo, ¿verdad? O sea, para ahorrar tiempo de cómputo a la hora en que se implementara el modelo en el sistema de control, que era el objetivo último de este proyecto. Gracias. Continuando con la participación de los chicos, tenemos la participación del joven César Ulises Esquivel. Adelante. Sí, buenas noches. Mi pregunta es, ¿se usó algún tipo de software muy específico para la creación del modelo matemático o fue un software así, digamos, no cualquiera, pero simple, por así decirlo? Buenas tardes, César. Mira, el software que utilizamos, como mencioné en un principio, era el Minitab, ¿sí? Minitab es un paquete de análisis estadístico muy completo para realizar este tipo de desarrollos. Es muy comercial, o sea, no se me hace que sea un software caro y era el que teníamos disponible en la empresa, entonces decidimos utilizar Minitab. Gracias, doctor. Continuamos con el joven Pablo Alejandro. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿en este modelo podemos hacer uso de la inteligencia artificial para mejorarlo? Sí, definitivamente, Pablo. O sea, el modelo, en sí, te digo, el modelo estaba muy sencillo, contemplaba 5 variables y en base a nuestras estimaciones, nosotros consideramos que pegándole al predictor X3 resolvíamos el problema en un 35%, o sea, lo podíamos reducir en un 35%. Sin embargo, definitivamente, y creo que esta es una pregunta importante, muchas gracias por hacerla,
Yo creo que si se le mete un poco más de análisis, por ejemplo, utilizando técnicas de inteligencia artificial para poder incluir ya sea más predictores o estimar los predictores que están involucrados de mejor manera, por supuesto que puede ser optimizado el modelo, definitivamente. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos también por ahí, no sé si quiera mandar un saludo, por ahí nos manda David Alejandro Garza. Saludos que nos está viendo. Bueno, a usted principalmente, ¿verdad? Ok, vamos a ver si tenemos por aquí otra pregunta más. Lo primero, Francamente, para mandar un saludo a David. Muchas gracias, hijo, por conectarte para que veas el trabajo que hace tu padre. así Nada, es. nada. Francamente, ahorita Adelante. Francamente, ahorita la tecnología y la situación que estamos viviendo, bueno, esta es la parte positiva que nos permite estar conectados a distancia con todos los chicos. Por ejemplo, ahorita que es el caso de Palenque, en Monterrey, en Saltillo, los chicos de Conalep Monclova, pues nos permite estar cerca de cada uno de ustedes. Tenemos una participación del doctor Raúl Campos, si me permite, ingeniero. Adelante. Gracias. Doctor, buenas tardes, noches. Quería preguntarle, ¿cómo es el apoyo de parte de una empresa a confiar en los indicadores matemáticos? ¿Existe resistencia? ¿Existe una confianza ciega respecto a estas técnicas? ¿O qué postura tienen las organizaciones de confiar en estos modelos matemáticos? Muy interesante tu pregunta, Raúl. Mira, nosotros la experiencia que tuvimos en el desarrollo de ese proyecto fue al principio un poco de escepticismo respecto a que pudiéramos darles una solución a un problema que desde el punto de vista de muchos de ellos, pues era casi aleatorio, ¿verdad? O sea, para ellos el problema se presentaba de forma prácticamente aleatoria, no había una correlación al menos visible que pudiera ayudarlos a resolverlo. Entonces, cuando nosotros llegamos y les dijimos, bueno, pues es que si usamos regresión lineal, pudiera ser que tuviéramos por ahí algo de luz que permitiera resolver el problema, sí hubo un poquito de escepticismo, pero conforme fuimos avanzando y sobre todo mostrándoles los resultados de la validación que íbamos desarrollando, fue cuando ya hubo mucha apertura en ese sentido, ¿verdad? Sobre todo considerando que el modelo no hablaba de ecuaciones diferenciales, no hablaba de condiciones de frontera, no hablaba de cosas así, de matemáticas muy complejas, sino hablaba de relaciones, como le decía ahorita Pablo, de relaciones lineales, simple y sencillamente, ¿no? Y donde les ofrecíamos la probabilidad de ocurrencia de la falla. Y ahí en ese sentido fue donde pudimos ver más apertura. Ahora, definitivamente que el costo asociado con la presencia del evento de enllantado, pues hacía que cualquier intento de darle una solución tuviera su atención, ¿verdad? Debido a precisamente a los costos asociados con él. Me quedé sin audio, pues estamos bien. No, adelante, ingeniero. Está abierto el Gracias. micrófono. Gracias. Mauricio, pues definitivamente que poder platicar de procesos productivos, yo ahora voy a meter mi cuchara como ingeniero industrial. Definitivamente en los procesos productivos, toda esta aplicación de la estadística y de los modelos de regresión, de los modelos matemáticos, son sumamente importantes, sobre todo cuando enfocamos un proceso en el que vamos a tener que impactar nosotros en las empresas, en este tema de Industria 4.0, y es que precisamente el impacto de la empresa se basa en la innovación.
Y para nosotros poder hacer innovación, para nosotros poder innovar procesos, actualizarlos, modificarlos e innovarlos, necesitamos precisamente saber puntualmente en dónde estamos parados y cuáles son las repercusiones de las diferentes variables que nos están pegando al proceso. Esta correlación existente entre las diferentes variables que tienen que ver con variables físicas, que tienen que ver con variables inclusive que no son tan definidas de manera tan exacta, porque pueden ser variables que nos están produciendo procesos alternos que afectan directamente lo que estamos haciendo. Si no lo podemos visualizar en un modelo matemático, no podemos entender cuál va a ser su proyección. Y esta es una parte importante del análisis. Si nosotros no podemos entender en un proceso cuál va a ser el futuro de su seguimiento de acuerdo a todas las variables que impactan este proceso, nunca vamos a poder realizar una mejora. Es decir, si nosotros quisiéramos mejorar un modelo en una maqueta, tendremos que terminar la maqueta y ver cuáles son todas las variables que afectan la construcción de esta maqueta para nosotros poder definir una mejora en la maqueta. Yo no puedo definir, y lo voy a trasladar un poquito, a lo mejor a un ejemplo más burdo, pero a lo mejor muy entendible para nuestros alumnos. Yo no puedo definir en la construcción de un edificio si me va a impactar el porcentaje de humedad en el suelo si yo no tengo un análisis de suelo. Y si aunado a este análisis de suelo yo tengo características meteorológicas de periodos de lluvia, de inundaciones, de este tipo de fenómenos naturales que son cíclicos y que tienen una estadística a través del tiempo, pues no voy a poder ver cómo impacta el fenómeno meteorológico en la construcción de mi edificio a la hora de simple y sencillamente construir la fortaleza de una zapata o de un muro que se va a resguardar precisamente para desplantar los edificios o los muros del edificio donde van a estar nuestros alumnos, por ejemplo. Entonces, todas estas variables interactúan entre sí y estos modelos precisamente nos ayudan a poder ver estos impactos. Una cosa importante es que si nosotros hacemos un análisis, de lo que van a hacer nuestros alumnos, y me da mucho gusto tener aquí a mi alumna Landeros, porque ella es de la licenciatura de Ciencia de Datos, y ellos precisamente, que son nuestros alumnos de Ciencia de Datos, son los estadistas computólogos del día de hoy. Es decir, son precisamente los estadistas que hacen todas estas correlaciones de las variables. Y ahorita estamos hablando de variables de proceso, pero cuando tenemos, por ejemplo, una elección política, pues tenemos variables socioeconómicas, sociales, de impacto social, y entonces existe la misma correlación y se hacen exactamente el mismo manejo. Esto es lo importante. Y estos licenciados en ciencia de datos precisamente son estadistas que manejan las variables de grandes cantidades de información y que tienen que adjuntarse a desarrollar un modelo matemático y desarrollar un modelo computacional, un programa computacional que pueda resolver el manejo de toda esta gran cantidad de información. Y bueno, pues le voy a dejar precisamente a mi alumna Landeros que haga su pregunta, que estoy muy seguro va a estar muy relacionado con el tema del análisis de los datos. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta sería si se podría considerar las distribuciones de probabilidad para las perturbaciones. Sí, por supuesto que sí. O sea, definitivamente la sintonía fina del modelo puede considerar distribuciones de probabilidad. La cuestión aquí es que podamos contar con suficientes datos para construirlas. Porque acuérdense que la probabilidad se basa en la cantidad de muestras que tú puedes generar para establecer si pertenecen a una distribución normal, a una distribución exponencial, Weibull, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo la suficiente cantidad de datos, yo elevo la confiabilidad de esa distribución, ¿verdad? Y del modelo, por lo tanto. La cuestión aquí es que estábamos trabajando con pocos datos, con incluso datos, como viste ahorita en la presentación, incompletos. Entonces, toda esa
esa cuestión de las distribuciones tiene que considerar elementos como, bueno, tratar de generar más datos, ¿verdad? Y eso pues obviamente implicaría a lo mejor continuar muestreando el proceso para poder generar toda esa cantidad de datos que se requiere, pero definitivamente es posible. Muchísimas gracias. Y bueno, como ya lo hemos visto en el transcurso de nuestras conferencias, entre más platicamos con nuestros ponentes, pues los chicos siguen participando. Así que vamos a darle la palabra al joven Jacob Canek. Hola, muy buenas noches. Buenas tardes, noches, Jacob. Mi pregunta es 0. Repito, ¿qué es la industria 4.0? Bueno, ahí el ingeniero Paredes es el experto en el tema de educación e industria 4.0. Yo creo que me correspondería más dejarle el micrófono a él para que responda esa pregunta más acertadamente. Gracias, Mauricio. Bueno, Canek, precisamente lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de industria 4.0, hablamos de la cuarta revolución industrial, el llevar la tecnología hacia los procesos productivos y poder desarrollar todas las aplicaciones, de poder desarrollar toda una infraestructura de inteligencia artificial, de manejo de datos hacia la industria para poderla hacer más productiva. Pero le voy a dar un poquito de forma a tu pregunta, Jacob, que creo que era lo que tenías la intención de decir. El impacto de lo que nos habla el doctor Garza Castañón en cuanto a la industria 4.0, pues es precisamente el análisis de datos. Hemos platicado mucho cómo nuestra estructura académica dentro del Politécnico Nacional, aquí en el caso de Coahuila, está enfocado a esto. Ahorita estamos en este proceso de conectividad. Ahorita estamos en el proceso en donde vamos precisamente a impulsar que la industria haga todo este tipo de análisis, haga todas estas correlaciones, se hagan todas estas investigaciones, se hagan todos estos proyectos para nosotros llevar al siguiente nivel, que son los sistemas expertos. Los sistemas expertos precisamente están basados en el desarrollo de la estadística y muy basados en todos estos datos, en toda esta correlación de información, porque nos va a dar, digámoslo así, el control exacto del proceso. Nos va a llevar a tener los puntos de control exactos que necesitamos para que cuando estas variables estén cambiando, el proceso se mantenga controlado. Esto lo vemos en el área de control y automatización, precisamente. Lo vamos a llevar al siguiente nivel, que son sistemas expertos. Estos sistemas expertos precisamente se van a convertir en toda la parte de la red neuronal dentro de una empresa para poder generar información a través de sistemas inteligentes. Es cuando lo llevamos precisamente a la inteligencia artificial y precisamente todo este desarrollo de información en cada nodo inteligente que nos va a dar miles y miles y miles de datos, lo vamos a convertir en la ciencia de datos, en el análisis de la ciencia de datos y volvemos otra vez a este proceso controlado y a esta estadística de proceso en donde automáticamente el sistema experto hace el análisis de toda esta correlación, hace el análisis de toda esta información y precisamente nos lleva a tener tomas de decisiones seguras. Lo que buscamos al final es que las personas claves dentro de las empresas tengan a la mano en un dispositivo digital la información suficiente, analizada, bajo estos modelos matemáticos para poder tener buenas tomas de decisiones. Eso es lo que hacemos con nuestras carreras y es hacia donde lo llevamos en la parte donde le hablamos de industria 4.0. Gracias, Mauricio, por el espacio. Francamente me agradó la pregunta y yo creo que la pregunta enfocada de Jacob era precisamente darle el espacio para poderlo expresar y difundir con los demás chicos que nos visitan de los planteles.
Tenemos también la participación de los chicos de CECITEC Castaños, bienvenidos. Los invito también a que continúen participando en estas conferencias, en estos espacios que nosotros como unidad académica estamos abriendo también para ustedes. Tengo la participación de la doctora Carmen Borrego. Gracias, Gaby. Buenas noches, doctor, compañero. Una pregunta respecto a los coeficientes. O sea, en el estudio obtuvieron coeficiente de correlación y, bueno, quisiera saber si obtuvieron también los de determinación y qué fue lo que les arrojó en la investigación. Y bueno, ampliando un poquito, ver si consideraron algún otro tipo de modelo, como, no sé, pues algún ARIMA, ARMA o algún otro tipo de modelo que hubieran considerado en un principio. Buenas tardes, Carmen. No, para efectos de este proyecto únicamente consideramos el modelo de regresión y para el caso del análisis de correlación, simplemente hicimos el análisis de correlación de Pearson, que eran los que nos arrojaron los resultados que estábamos buscando, ¿verdad? O sea, lo que le hallamos utilidad y nos dio, pudimos validar, fue lo que utilizamos. Muchísimas gracias. Tenemos por aquí también la participación de otro de nuestros catedráticos, el doctor Rodolfo Martínez. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Mauricio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Excelente tu exposición, Mauricio. Lo estoy siguiendo con mucha atención. Buenas preguntas de los jóvenes también. Más que todo, felicitarte. Bastante didáctico, muy bien planteado. Ya explicaste el modelo que analizaste, ya explicaste por qué la señorita Landero se preguntaba acerca de si consideraste las perturbaciones. Como todos los procesos, hay perturbaciones que son controladas y no controladas. La respuesta fue excelente en cuanto a la simplificación a la poca cantidad de datos. Más bien, mi comentario va en el sentido de que, obviamente, si consideraras un modelo que fuera, lo mencionaste al final, ya polinomial, por ejemplo, ya de segundo orden, evidentemente el esfuerzo computacional posiblemente se iba a incrementar, necesitabas más datos, a lo cual aquí hago una propuesta, que está el director y todos estos compañeros. Si estás interesado en seguir con eso, cuenta conmigo para poder apoyarte y unir esfuerzos, ¿verdad? A ver si sacamos algo por LUPIC, algún artículo, algo interesante. ¿Cómo ves? Hola Rodolfo, buenas tardes. Pues muchas gracias por tus comentarios. Definitivamente, sí me gustaría darle continuidad a este trabajo. Era un trabajo muy interesante. Por supuesto que hay mucho análisis que hacer todavía, como comenta la doctora Carmen, como dices tú, tratar de analizar modelos de orden superior, ver qué pasa con otros modelos y en base a esto tratar de generar ya sea resultados útiles para la compañía o bien resultados académicos que nos puedan servir para publicaciones, ¿verdad? Entonces, definitivamente, o sea, estoy, por supuesto, que muy interesado y ojalá el director Paredes nos pueda hacer eco en este sentido de darle continuidad a este trabajo y que AMSA, pues, de alguna manera nos apoye, no económicamente, sino nos apoye en el sentido de seguir desarrollando las soluciones. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Económicamente también, Mauricio, no los limites. No, claro que sí, sería muy interesante para mí que la unidad estuviera participando de manera activa. Y les quiero comentar algo, ahorita aprovechando que están nuestros alumnos de CONALEP y de CECITEC Castaños. En el CONALEP específicamente tienen una especialidad de fundición, si mal yo no recuerdo. Por ahí creo que es el único lugar a nivel medio superior que tiene esta especialidad de fundición. Y precisamente todo este tema de fundición es muy importante porque estos estudios y estos análisis, precisamente a la hora de realizar los procesos de mejora, tanto en el acero como en el aluminio, como en todo el manejo de la producción de los metales,
son procesos que tienen grandes áreas de oportunidad de investigación. Si mal no recordamos, Altos Hornos de México tiene una calidad y cantidad de aceros que es increíble. Tienen, de hecho, bibliografía. Hay un libro que se llama el Libro Gris, que es un libro precisamente donde habla de todas las características del acero relacionado con su dureza, relacionado con todas sus características físicas y sus propiedades. Y esto es muy importante porque estos procesos, precisamente estas metodologías, nos ayudan mucho a este proceso de mejora en el desarrollo de inclusive nuevas fórmulas de metales, nuevas fórmulas de aceros. Y ellos que están estudiando esta especialidad, creo que hoy están aprendiendo algo muy bueno y que se están dando cuenta que cuando nosotros vemos probabilidad, que cuando nosotros vemos matemáticas, realmente estamos aprendiendo nuevas herramientas que vamos a poder llevar a su término final y a poder trabajar con ellos. Y aquí tengo precisamente también al doctor Raimundo Juárez, uno de nuestros doctores catedráticos de la UPIC, que por ahí Raimundo sé que también nos va a poder ayudar con este tema de la investigación en este tema de los modelos matemáticos, pero no solamente enfocado hacia la mejora de proceso, sino enfocado hacia el desarrollo de la innovación tecnológica dentro de la industria. Y te voy a ganar un poquito la pregunta, Raimundo, para que ahorita que hagas tu pregunta que le tienes aquí al doctor Mauricio, aprovechemos para que nos platiques de esto, de la aplicación de estos mismos modelos matemáticos hacia el desarrollo de la automatización de los procesos de innovación tecnológica dentro de las empresas, que viene siendo la segunda parte o el otro lado de la moneda de hablar de la investigación y desarrollo del proceso. También tenemos la investigación y desarrollo tecnológico, que es el mejorar no solamente el proceso, sino también la tecnología. Raimundo, adelante. Tu micro. Ya, gracias. Es que no podía desactivarlo. Muchas felicidades, Mauricio. Creo que abriste un tema, pues, en el que muchos de nosotros hemos incursionado como científicos. Creo que es una de las bases fundamentales que aprendemos todos en estadística, ¿no? La correlación para hacer otros análisis más profundos todavía. Y qué bueno que lo hiciste así de manera tan sencilla y amena para los estudiantes. Sí, efectivamente, este análisis de correlación múltiple es el inicio de un análisis más profundo en jugar a que el científico se haga, como hay tener una bola de cristal y jugarle a predecir el futuro. Básicamente es lo que tú hiciste en este análisis. Y a lo que muchos de nosotros aspiramos con la ciencia, tener una bola de cristal que le ayude a la industria y al empresario a saber qué esperar en un futuro, ¿no? Entonces, quiero compartir con los estudiantes también un análisis muy importante que estamos haciendo nosotros con esta misma herramienta de manera inicial. Lo hacemos con una empresa en Aguascalientes muy grande. No sé si es la más grande en México, pero por lo menos en Aguascalientes es la más grande empresa de procesamiento de verduras refrigeradas. En especial, muchos de estos productores agrícolas, en general en el país, tienen un problema muy característico. Ellos desearían predecir el nivel de producción de su cosecha, ¿verdad? Para anticiparse a gastos de contratación del personal, contratación de las máquinas, de un sinfín de logística que ellos tienen que hacer previo a la cosecha del brócoli, por ejemplo, ¿no? Ellos recurrieron a nosotros y realmente este es uno de los proyectos más bonitos que tenemos ahora en la UPIC y que en su momento invitaré a estudiantes para que participen. La verdad es que ellos se ahorrarían miles de millones de pesos en hacer un pequeño predictor, como lo mencionas, para poder anticiparse un poquito al futuro. Entonces es por eso que algunos de los estudiantes ya los
los promoví para que valoren cómo se cuida una plantita, ¿no? Entonces, esto también a veces uno de estudiante no lo toma en cuenta, pero es muy importante también esto, ¿no? La hora denominada seguridad alimentaria, tan vista ahorita en estos tiempos de pandemia, que está agarrando un auge muy grande. Y bueno, la industria, la agricultura de precisión, efectivamente está tomando gran fuerza a nivel científico. Y bueno, el primer análisis que hacemos nosotros para predecir la producción del brócoli es justamente un análisis de correlación múltiple, y posteriormente todas las herramientas de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, las redes neuronales, los algoritmos genéticos, y bueno, un sinfín de herramientas que tenemos disponibles de la industria 4.0, la inteligencia artificial y la ciencia de datos, ¿no? Entonces, qué bueno que presentaste esta herramienta, es la base de muchos otros análisis, y pues muchas felicidades por la presentación, me encantó. Y pues qué bueno que también nos visitan de otros niveles educativos. Por ahí también en el foro donde estaremos participando juntos el lunes. El lunes es un foro muy importante sobre Industria 4.0. También vamos a indicar algunas líneas de investigación en las cuales estamos trabajando actualmente. Hay por ahí una invitación del gobierno japonés también a una visita virtual de cualquier estudiante. Ahora, dentro de las ventajas de la pandemia, el gobierno japonés nos invita a hacer un recorrido virtual de sus universidades para que alguno de los estudiantes que está pensando también en hacer una especialidad, un intercambio, una maestría, un doctorado, pues también tenga esa oportunidad de verlo. Esperen la información ahí en el foro, y con gusto la compartimos con ustedes. Y pues muchas gracias. Eso era todo mi comentario. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Raimundo. Es increíble cómo un tema cada quien lo va poniendo sobre la mesa desde su punto de vista, desde su punto fuerte. Y bueno, esta tarde, para cerrar nuestra sesión del día de hoy, voy a abrir el micrófono para el joven Flores Molina. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué tan efectivo es el control y automatización en usar el modelo matemático al usarlo en una producción en serie? Buenas tardes, Carlos. Bueno, mira, ahí lo que nosotros tratábamos de hacer era, si este modelo era lo suficientemente preciso, obviamente el control iba a tomar acciones preventivas mucho antes de que ocasionara el problema, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es muy importante que el modelo matemático que le vas a meter al sistema de control sea válido, sea confiable, sea preciso, para que con esas características el sistema de control tome acciones naturalmente más óptimas, ¿verdad? Que puedan resolver el problema. Muchísimas gracias. Bueno, también agradecemos la participación de los chicos de CECITEC San Buena. Me agrada, repito de nueva cuenta, esa parte de la participación de los chicos de los bachilleratos que aprovechen estos espacios que estamos abriendo para ustedes. Los invito a que continúen asistiendo la próxima semana a nuestro coloquio de Educación y Tecnología Industria 4.0, impulsando el talento para el futuro. Para cerrar este viernes, doctor Mauricio, muchísimas gracias por la participación del día de hoy. Cedo el micrófono al ingeniero Carlos Alberto Paredes para el cierre de esta sesión. Gracias, licenciada Gaby. Pues Mauricio, déjame decirte que no solamente admiro y me da mucho gusto que la participación hubiera sido de uno de nuestros docentes,
que hoy esté exponiendo este tema, que me dio mucho gusto además que los alumnos fueron ganchando y como dijo ahorita la licenciada Gaby, fuimos armando ahora sí que desde nuestra trinchera y de nuestro punto de vista la aplicación de estos modelos matemáticos y qué interesante resultó todo esto también. Gracias, doctor Raimundo, por lo que nos compartes de este próximo lunes que tendremos este foro de nuestros docentes del área de la especialización de control y automatización en el tema de la aplicación de la robótica, a la inteligencia artificial y a la ciencia de datos. Qué interesante porque sé además que ustedes son bastante astutos para esto y nos van a tener por ahí varias sorpresas que ya ahorita dejaste entre la puertita de entrever algo de que nos vas a platicar precisamente de la movilidad con Japón. Y vaya que el Instituto Politécnico Nacional a través de los años tiene un convenio fuertemente en esta área de tecnología con movilidad en el área de Japón. Y qué bueno que nos vas a platicar algo de ello. Me da también mucho gusto que hoy nos están visitando, como dijo la licenciada Gaby, los alumnos de bachillerato que se están enterando de nuestras carreras, que se están enterando de lo que hacemos un poquito. Tenemos por ahí al CECITEC Castaños, al CECITEC Norte, a quienes nos hacen favor de darnos hospedaje en San Buenaventura en este momento, al CECITEC San Buenaventura y al CONALEP, que nos ha estado también acompañando ya en varias sesiones, a los hermanos de Zacatenco y de Palenque, que siempre están en estos eventos con nosotros y que además les recuerdo que el día 2 de diciembre tenemos un evento especial para la gente de Palenque. En este primer aniversario de la UPIC tenemos precisamente un evento muy interesante, una plática donde vamos a hablar precisamente sobre el desarrollo macroeconómico de la zona sur del país, allá con la UPIP, con la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Palenque, de recién apertura. Y vamos a hablar también de todo este desarrollo de turismo sustentable y del crecimiento sustentable para toda esta macroeconomía, que es lo que el Poli está haciendo allá en el sur del país para poder estimular el crecimiento económico. Y además pronto vamos a platicar también de qué está haciendo el Politécnico de Coahuila para estimular y para apoyar el crecimiento económico en la zona de aquí, del norte del país, en donde nos toca representar esta gran institución que llevamos tatuada en el corazón, el Instituto Politécnico Nacional. Mauricio, mi reconocimiento a tu trabajo, mi reconocimiento a lo que hiciste el día de hoy. Gracias a tus compañeros doctores que te estuvieron también, que estuvieron participando para ver, ahora sí que el enfoque y la visión desde los otros puntos de vista de sus trincheras. Por ahí gracias al doctor Rodolfo Martínez que se ofreció a unirse en el proyecto para poder trabajar con Altos Hornos de México y poder fortalecer más este proyecto, y muchos proyectos más que, como nos va a platicar también el doctor Raimundo el próximo lunes, está la UPIC preparando precisamente para llevar lo que siempre hemos querido, llevar siempre, pero siempre, la técnica al servicio de la patria. Doctor Mauricio Garza Castañón, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor para un servidor como director de la UPIC tenerlos a ustedes en la planta docente. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana con esta magna conferencia. Cerramos esta semana de actividades e iniciamos el próximo lunes con otra semana llena de sorpresas y de foros para ustedes y para la gente que nos hizo favor de seguirnos en esta hora por Facebook Live en nuestra página de Facebook. Que pasen muy buenas tardes, Dios los bendiga.